7:27. Mauricio Pozo, analista económico, nos acompaña en los estudios de Primera Impresión. Muy buenos días, gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar de la Proforma 2020. El día de ayer, pues, no fue aprobada en la Asamblea, pasa prácticamente por el Ministerio de la Ley, el texto original que había sido enviado por el Ejecutivo. ¿Cómo se analiza ya desde el ámbito técnico? Bueno, primero señalar que el año 2019 también tuvo una aprobación similar, es decir, por el Ministerio de la Ley. Esto no es sano. Supuestamente las instancias del Estado tienen que estar de acuerdo en cierto tipo de decisiones como es una tan importante como el presupuesto del Estado. Pero más allá de ese comentario, déjeme decirle algo. El presupuesto del Estado tiene que ser sustentado sobre bases que den la mayor posibilidad de cumplimiento. Tiene que ser lo más seguro posible, lo más certero posible. ¿Eso qué quiere decir? Que las bases o los cimientos sobre los cuales se construye un presupuesto tienen que dar esa señal. Le voy a dar un ejemplo. Si usted pone en ingresos, y en este caso permanentes de acuerdo a la legislación vigente, la venta de empresas públicas o las concesiones de empresas públicas a través de este concepto que le han denominado monetización de activos, usted no sabe cuándo se va a dar, usted no sabe cómo se va a producir, usted no sabe en qué forma se van a entregar los recursos, cuánto tiempo va a durar el proceso. Es decir, hay una suerte de interrogantes sin respuesta que hacen poco previsible ese ingreso y por lo tanto el gasto atado a ese ingreso también se vuelve absolutamente volátil. Y ahí el gobierno considera 2.000 millones de dólares en la monetización de activos. Eso ya se lo puso en este presupuesto de este año y no se cumplió. Tanto no se cumplió que tuvieron que salir a emitir papeles en el mercado internacional para recaudar fondos por los recursos que no ingresó por este concepto. ¿Era necesario ese plan de contingencia que sugería la Asamblea? A ver, en lo estrictamente técnico yo le diría, uno no puede poner, como le decía, un principio incierto en un concepto que debería englobar seguridad y certidumbre. Primer tema. Segundo, pero si usted no pone eso, no cumple la norma. Parecería ser que el acuerdo con los multilaterales es que esto sea temporal. Es decir, en este año ingresa como permanente, pero el próximo año usted tiene que sacarle al tema de la concesión como permanente y reemplazar con ingresos efectivamente permanentes, que son, por ejemplo, los impuestos. ¿Qué es lo que pasa en el tema de los impuestos? Ahí entraría a jugar la ley que se acaba de aprobar. Esa ley aportaría con cerca de 600 millones de dólares a la proforma presupuestaria que no estaba previsto, no estaba en la proforma original. Por lo tanto, eso ayuda al financiamiento y ayuda a cubrir los ingresos. Pero, por ejemplo, hay otros ingresos que están puestos en la proforma que no sabemos qué va a pasar. 700 millones, por ejemplo, por la reducción del subsidio de los derivados. Yo no sé qué va a pasar ahí. Todavía está pendiente de debate, de discusión, el ¿no? 883 del decreto se derogó, supuestamente venía un decreto que lo iba a reemplazar, pero todos sabemos la coyuntura política del país, una coyuntura difícil, la relación con los sectores que generaron las protestas no es la mejor. Yo no sé si políticamente tendrán la posibilidad de entrar en una suerte de reducción del subsidio. Es una otra incertidumbre más que también tenemos sobre el propio presupuesto. Pero en cuanto a estas fuentes de ingresos que plantea el Ejecutivo, ¿qué tanto conviene el tema de la monetización, por ejemplo, de los activos? El que el país entre en un proceso de definición de cuál es el rol del Estado y en esa línea decir es mejor administrador el sector privado para estas actividades, como puede ser la banca pública, en el caso del Banco del Pacífico, o puede ser los servicios de hidroelectricidad, el concepto de sopladora o el proyecto de sopladora, o puede ser el CNT en el área de telecomunicaciones, es sano. Y un mecanismo para poder entrar en eso son las concesiones. Yo no estoy en contra de las concesiones, es un mecanismo que es válido, al igual que las propias alianzas público-privadas. El tema es utilizar el mecanismo de concesiones, darle el nombre que finalmente no importa, monetización de activos,
para un concepto de ingreso presupuestario que es de dudoso cumplimiento. Entonces, eso es básicamente el problema que está por detrás de eso. Pero las concesiones tienen que seguir y tienen que seguir aplicándose, pero tiene que ser de alguna manera contabilizado, pongámoslo así, como otros ingresos, porque no sabemos si se va a cumplir o no se va a cumplir. Pero ahí, ¿cuáles eran las opciones del gobierno nacional para poder armar este presupuesto en base a las necesidades que tiene? No eran muchas. La obvia habría sido que las reformas que estaban de alguna manera constantes en el decreto 883, porque recuerde que no era solamente el asunto de los derivados, habían otras reformas. Había la reducción arancelaria, que es un ingreso tributario, había la reducción del impuesto a la salida de divisas, que no se ha vuelto a decir nada, había el aumento del bono de desarrollo humano, $15 para ciertos beneficiarios, que tampoco se ha vuelto a comentar. Todo eso estaba puesto. Si eso se habría insistido, eso habría generado para el Estado alrededor de unos $2.000 millones. Y eso habría sido parte del financiamiento del presupuesto si es que el gobierno habría insistido en un proyecto que para mí era adecuado, técnicamente era correcto. No se lo vendió bien, no se lo difundió bien, mal comunicado, y generó lo que generó, pero desde el punto de vista de lo que tenía que hacerse, yo creo que era una decisión que iba en la dirección correcta. ¿Usted cree que es necesario que en el 2020 se trate este tema de la focalización de los subsidios, se encuentre una fórmula adecuada? Fíjese, el Ecuador en la práctica, con lo que está haciendo, para ser bien franco, está financiando el problema, no está resolviendo el problema. El momento en que usted vende anticipadamente petróleo, el momento en que usted encuentra financiamiento de los multilaterales, en la práctica lo que estaba haciendo es endeudándose para cubrir un problema. Si usted no adopta las decisiones de reformas de estructura, usted no está resolviendo, está postergando la solución, está pateando el problema para adelante, como se dice. En ese sentido, una reforma estructural es de una vez por todas tomar una decisión en materia de subsidios, no para eliminar los subsidios, sino para definir dónde son los subsidios aplicables y dónde no son aplicables, cuáles son buenos, cuáles son malos, qué medidas compensatorias va a existir, pero no puede ser que existen toneladas de estudios, porque hay toneladas de eso, que reflejan, por ejemplo, que el 80% del subsidio de los derivados se lleva el 20% de la población más rica del Ecuador. Eso es absolutamente injusto. O sea, es un subsidio del Estado a sectores que no necesitan el apoyo estatal. Entonces, esos son temas que tendremos que resolver y debería insistirse, más allá de las restricciones políticas que puedan haber, esto, porque si no seguiremos postergando el problema y que otro gobierno resuelva esta situación. Ahora el gobierno ha defendido esta proforma presupuestaria también ante la ciudadanía, manifestando que se movilizan recursos de ciertos sectores hacia lo que son las inversiones sociales, bonos de desarrollo humano y otras necesidades que tienen que ver con el tema social. ¿Cómo ve usted esta movida de recursos? Esta movida de recursos se produjo también en el año 2019. Estamos por terminar el año y probablemente el cierre muestre que el 85% del gasto público se ha ido en gasto corriente y el 15% en gasto de inversión. Y digo esto porque es la realidad hasta el mes de noviembre. No es que el mes de diciembre, en un mes, usted va a revertir lo que se ha observado en los 11 primeros meses. Esa situación probablemente se vuelva a repetir el año 2020. Se hacen los esfuerzos, yo no digo que no se están haciendo esfuerzos, yo no digo que, por ejemplo, no sea un avance el que ahora esté el aporte del Estado a la seguridad social en el 40% de las pensiones, por ejemplo, que no estuvieron y ahora ya están, y es una cifra importante, estamos hablando de alrededor de $1.500 millones anuales, y es un gasto corriente porque es un subsidio finalmente. No digo que no haya el esfuerzo, el problema de esto es que es tan grande el desfase, es tan grande el exceso que se ha producido a lo largo de los años, que siguen siendo esfuerzos pequeños, que siguen siendo insuficientes. Y si por las restricciones políticas no se toman cierto tipo de decisiones, lo que estamos haciendo es lo que le mencioné hace un momento, financiando el problema, tapando el problema, endeudándonos para que no pase mucho, y seguimos sin corregir los temas de fondo.
Bueno, temas de fondo también son el que el Estado tiene que proveer servicios, tiene que proveer salud, educación, destinar pues a muchos temas que están presentes Además, dentro de hay esta un tema, proforma. si me permite interrumpirle, fíjese, esto no es solamente una situación de cuánta plata usted le ingrese a, por ejemplo, a la salud o a la educación. Aquí no hay indicadores de calidad. No es un tema solo de cantidad. No es que porque usted le eche más plata a la educación nos va a ir mejor. Por ejemplo, en lo que es salud, fíjese, los indicadores de nutrición a lo largo de la última década no han mejorado en el Ecuador. Pero quitándole tampoco se mejoraría el problema. No, pero si no mejor echándole plata, ¿no será de concentrarnos mejor en los indicadores de calidad? ¿De cuál es la forma de utilización de los recursos? ¿No será que la plata se está yendo en cosas que no son importantes a pesar de que entren con el letrero de salud o educación? A pesar de que supuestamente es para médicos y enfermeras o maestros, pero realmente el beneficio a la gente no le llega. Yo creo que hay que pensar en eso también, porque lamentablemente la ley también obliga a cosas, que más plata cada año a educación, que más plata cada año por acá. Y sin embargo de eso el beneficio a la ciudadanía no le llega. Entonces algo está pasando. Economista, ¿cómo ve usted el 2020 para el Ecuador? ¿Cuáles creen que serían las proyecciones que se pueda tener, pues más allá de lo que ya ha dicho el Banco Central del Ecuador? El año 2019 va a ser un año de estancamiento económico, que no va a generar opciones de empleo. Creo que ha sido un año difícil, un año con restricciones. Se selló un poco la dirección nueva de la política económica con el acuerdo con los multilaterales, pero ha tenido los vaivenes y las dificultades que conocemos, más aún con el problema de octubre. El año 2020 va a ser un año, a mi criterio, muy similar. Va a ser un año donde las estimaciones de crecimiento giran alrededor de cero. Es decir, el país no va a crecer, con lo cual las opciones de generar empleo tampoco se van a producir. Recordemos algo adicional, el año 2020 incorpora una variable que no estaba el año 2019, que es un año preelectoral o tal vez ya año electoral, en cuyo caso se introduce una variable de incertidumbre que no estaba presente en el presente año. Entonces hay que seguir trabajando obviamente, pero va a ser un año, a mi criterio, bastante similar al 2019, es decir, un año difícil de estancamiento y con muy pocas opciones de empleo. ¿La ley que se aprobó el día de ayer podría aportar en algo para pues, fomentar la productividad? A ver, la ley que se aprobó es una ley que permite recaudar recursos, pero se está aplicando en una coyuntura de estancamiento. Esto no ayuda mucho, por ponerlo de alguna manera, y la mayor cantidad de grasa en las cuentas públicas no está tanto en los ingresos cuanto en los gastos. Yo le diría algo adicional. Más problema hay fuera del gobierno central, es decir, fuera de los ministerios. Hablo de las instituciones públicas autónomas, Seguro Social, Petroecuador, muchos gobiernos seccionales. Ahí hay bastante problema que no está resuelto y que es parte del gasto público, que es parte de la situación, que es donde tenemos que poner los énfasis de solución. Si no vamos resolviendo esos temas, no vamos a arreglar los temas generales de la función pública y de lo que tiene que ser el gasto público de calidad que todos buscamos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Mauricio Pozo, analista económico en los estudios de Primera Impresión. Ya nos despedimos y amigos, les deseamos una muy buena mañana. Enseguida viene Carla Larrea con más noticias en Telediario.